Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es miércoles 22 de abril, como siempre felices de reencontrarnos con ustedes en esta mañana y presentarles nuestra propuesta informativa. Gracias por iniciar su jornada de información con Despierta RD. Hola, Cristian. Hello, buenos días a los dominicanos, aquellos que nos sintonizan día tras día a través de la señal de Telecentro, a través también de la señal de Telemicro Internacional para los que residen fuera del país. Bienvenido a su programa de las mañanas para que se informe y conozca de primera mano las y los temas que se presentan en nuestro país y en el resto del mundo. Bienvenidos. A ver. Creo que se mueve. Los looks personales se han cambiado. Eso es fruto de la cuarentena, de todo lo demás, pero aquí estamos. Aquí hay gente que cuando la Vivito y cuarentena coleando, dicen por ahí. pase va a volver a sus colores originales, a sus cortes. Como dicen por ahí, no, las influencers han dejado de participar en redes sociales. ¿Por qué razón? Bueno, Señores, que habrá que ver. es difícil. Lo que no deja de participar es la población día tras día en el tema del COVID-19 y cómo este sigue, por un lado, propagándose, por otro lado, una buena parte de la población tomando las medidas necesarias para iniciar o para tratar de detener lo que hasta el momento ha seguido corriendo, esparciéndose por el país, dígase el COVID-19. Se habla ya de una mejoría, digamos así, cierta estabilidad en los números que se presentan día tras día en el ministerio. Decía yo ayer que finalmente ya no pasamos a un proceso de franco crecimiento, sino que el total acumulado sigue creciendo, evidentemente, porque va sumándose día tras día, pero que el total de números diarios presentados se mantiene, digamos que lineal, y esto permite una serie de prerrogativas para el mismo gobierno en el establecimiento de las políticas públicas para tratar de detener esto y a la población, obviamente, mantenerse en guardia, vigilando todo lo que acontece respecto al COVID-19. Miren ya ahí como el número de recuperados va creciendo, 463, y esto se mantiene de manera tal que ese continuo crecimiento permite, digamos que los casos recuperados son un alivio para el sistema sanitario dominicano, para los hospitales, para los propios dominicanos como ciudadanos, y eso evidentemente permite, facilita el tema de la prevención y el tratamiento a esta enfermedad, a esta pandemia que nos afecta también a nosotros como país, que vivimos en un mundo globalizado y nos toca de todo un poco. Así es, una de las preocupaciones más grandes que trae el COVID-19 es que estamos centrados en enfrentar y en orientar y en reeducarnos para pues lidiar liderar con esta pandemia. Sin embargo, el COVID-19 traerá o provocará la crisis más grande económica después del 1914. Pero República Dominicana supuestamente no tendrá caída según la CEPAL. Y yo no sé cómo dejarnos fuera, pese a lo bien o lo estable que podamos estar económicamente, cuando nosotros somos parte del mundo, como dice Cristian, estamos globalizados y el COVID llegó justamente por eso, no fue que se creó aquí ni nada por el estilo, sino que llegó justamente a esos extranjeros, viajeros, turistas que llegaron a la República Dominicana y de una u otra manera, si algo se ha afectado fuera de la gente, ha sido la economía. Usted pasa por muchísimos sitios que están completamente cerrados. A veces cuando pedimos el 24 horas del toque de queda, no es ni siquiera para los comercios, es justamente para los ciudadanos, porque el comercio que no es prioritario tiene todo este tiempo cerrado. Sin embargo, nosotros vamos a salir ilesos de esa crisis económica. Ojalá que así sea para la tranquilidad de todos los dominicanos. Pero hay mucha gente que desde ya soportado en esa teoría económica e informal del diarismo, es que viola quizás las propias reglas de seguridad para cuidarse su salud. Ojalá que toda esa explicación que hoy nos blinda antes de que pase la pandemia se mantenga siempre así y que sean los organismos internacionales los que nos lo expliquen, donde se puede tener quizás más confianza
que en el mismo orden que se recibe en la República Dominicana. El número de pobres en la región crecerá casi en 30 millones este año. Vamos a pasar de ser 186.000 o 186 millones de pobres a 234. Y es una suma alta, porque todo esto para mucha gente es el momento de recomenzar de cero y a veces no es fácil. Miren, la CEPAL habla de que la República Dominicana será de los pocos países, el único prácticamente de la región. Cuando me refiero a la región hablo del Caribe, en América Latina hay otros tantos, que no tendrá una recesión como han planteado otros. Y eso lo sustentan sobre todo en el constante crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, al menos en lo macro, aunque no se perciba en las clases bajas, en los más desposeídos, o aunque estos no sientan que se percibe. Fíjense, y todo esto tiene razón de ser en una serie de puntos que son tomados en cuenta de parte de no solamente la CEPAL, el FMI había dicho algo parecido días atrás respecto a nuestro país, y eso, El Banco Mundial, el Banco Mundial, Banco Mundial. que es una dependencia del fondo, Sí. y eso en ese sentido nos permite, digamos, tener cierta holgura en la forma en que nos manejamos en esto, pero eso no escapa a que la prudencia esté presente. ¿Y por qué lo digo? Las crisis son globales. Las crisis, cuando son nacionales, cuando pertenecen a un solo país, se superan y se recuperan mucho más fácil que cuando hay una condición mundial, porque no importa mucho que la República Dominicana pueda mantenerse estable dentro de sí misma, o sea, dentro de su cuadro, si el resto del mundo y los países que tienen una cierta relación con la República Dominicana no están en igual condición que nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Fíjense ustedes, Haití, que es un país que usted sabe el deterioro estatal que tiene y cómo su gente vive, si se mantiene o si se hunde más en el proceso económico que ha estado viviendo en los últimos años, va a tener una consecuencia y será una carga, por ejemplo, para la República Dominicana. Pero de igual forma, una crisis económica en los Estados Unidos, dadas las circunstancias y la cantidad de remesas que llegan a la República Dominicana de una gran parte de la población que vive en los Estados Unidos, cerca del 15% de los dominicanos viven en Estados Unidos, tenga eso presente, y esas son las personas que diariamente, mensualmente, semanalmente envían hacia sus hermanos dominicanos en el territorio dominicano remesas, que eso, si ante una situación de crisis, no se verá en la misma proporción. Pero no solamente eso, nosotros nos suplimos de muchos aspectos, suplimos varios sectores de la vida nacional, del mercado internacional. Si ese mercado internacional sufre una caída, eso se reflejará inmediatamente en los precios y en las formas que se venderá en la República Dominicana. Entonces, las proyecciones de CEPAL, si bien es cierto que son bien fundadas y tienen una razón de ser, no menos cierto es que eso es sobre la base tomando en cuenta los factores que dependen de nosotros, pero los factores que no dependen de la República Dominicana, sobre los que no tenemos control, pero que no podemos vivir sin ellos tampoco, indudablemente influyen bastante en cómo se solucionará y cómo se tendrá una salida a esta crisis producida, quizás la más grande en el último siglo y medio, quizás la más grande, repito, en el último siglo o siglo y medio, y eso incluye la Primera y la Segunda Guerra Mundial, téngalo presente, porque hoy día la economía y los sistemas económicos del mundo, quizás por vez primera, dependen primero de los sistemas sanitarios. Eso era algo que en más de 100 años no se había visto. O sea, si no hay salud, si no hay condiciones que aseguren una esperanza de vida, digamos que avanzada respecto a lo que teníamos, entonces eso indudablemente repercutirá
en la forma de hacer política, en la forma de establecer los parámetros de la economía y otros tantos aspectos de la vida social. Yo lo había dicho hace tiempo, aquí habrá un cambio, y cuando hablaba de aquí, no me refería solamente a la República Dominicana, sino al paradigma mundial. Las cosas como se hacen hoy, en muchos aspectos dejarán de ser así, y eso tiene razón de ser, sobre todo en la economía, porque la economía mundialmente pesa más que la propia política. Tenga eso presente. Si la economía marcha bien, los líderes políticos están obligados a seguir ese ritmo económico. Pero por otro lado, si la política es la que marcha mal, el sector económico busca su propio carril. Y eso es así, no solamente en República Dominicana, reitero, en el mundo. Somos un país que dependemos de lo que ocurra en gran manera fuera de nuestro territorio, allende los mares. Y eso hay que tomarlo en cuenta para cualquier previsión. Aquí se hablaba antes de todo esto de reformas fiscales. Eso es ya seguro y en mayor proporción a lo que antes se esperaba. O sea, el tema de que guardara pan para mayo y harina para abril, que popularmente se decía, yo creo que el abril y el mayo, al que se refería en el refrán, ha llegado. ¿Sabes que yo cuando escucho esa ponencia de dónde va a estar la República Dominicana y que no vamos a crecer, pero tampoco vamos a disminuir, parece que vamos a mantener una estabilidad? No estaremos por debajo de cero en O crecimiento. sea, no seremos menos cero. Exacto. Okay. No tendremos decrecimiento. Okay. Sí, pero una de las posiciones críticas que han hecho los economistas o los que dominan el tema es la gran cantidad de préstamos que tiene la República Dominicana. Dicen que estamos hasta el tope, si no es que lo hemos superado. Entonces, me pregunto si en estas evaluaciones, esos préstamos que tenemos han sido tomados en cuenta. Esa evaluación económica que no nos va a dar un menos cero, menos uno, el menos que usted entienda, si se han tomado en cuenta la capacidad de crédito o crediticia que tiene la República Dominicana al momento de hacer esas evaluaciones. Si se ha tomado en cuenta, pues gracias a Dios, que como siempre yo he dicho, Dios creó el mundo, pero vacaciones en la República Dominicana, pues entonces sus vacaciones definitivamente son aquí, y un pueblo tan cristiano y con tanta fe, pues aquí podemos ver la manifestación. ¿Tú sabes dónde reposa en buena parte esa no carga, esa facilidad que tiene las arcas dominicanas para no decrecer? Miren, la región latinoamericana habla de un decrecimiento entre un 5 y un 5.5%. Nosotros habitualmente, o sea, las proyecciones para este año incluso, eran aproximadamente de un 4.95% de crecimiento. O sea, que si tú te ibas al parámetro promedio de la región, nosotros íbamos a tener un decrecimiento de menos 0.5%, más o menos. Pero eso es el parámetro general. Ahora, cuando lo aterrizamos aquí, ¿qué tenemos? Petróleo barato. Tenemos oro caro, que lo producimos, ¿verdad? Las importaciones, o sea, la balanza comercial, digamos que se ha normalizado por el cierre de muchas fronteras. No estamos importando, aunque tampoco estemos exportando en la proporción que se hacía anteriormente. Y qué bueno que tú haces la aclaración en la proporción, porque si algo ha seguido funcionando. Sí, eso funciona prácticamente con normalidad, salvo en aquellos países donde hay limitaciones por el mismo problema que se dio. O sea, estamos ante una catástrofe mundial. Pero también está el tema de la magnitud del cierre. El principal problema que tiene la República Dominicana, para que tengan una idea, hoy día lo tiene dentro de su propio territorio, porque estamos en un proceso de cierre prácticamente total de la economía. Ojo, como esos factores que mencioné anteriormente, petróleo y oro, están a favor de la República Dominicana, nosotros vendemos oro caro, compramos petróleo barato, que sobre eso hablaré más adelante, sobre el tema del petróleo, y eso relativamente acomoda, digamos, que el barco, porque se nos iban los dólares ahí. Claro, pero una de las cosas que hay que resaltar del mercado dominicano y que yo me he quedado observando en los últimos días ha sido la manera en que los dominicanos de verdad hemos asumido el reto de emprender y de transformar nuestros negocios. Aquellos que no tenían esa
creencia en el negocio virtual han visto en la pandemia una oportunidad de crecimiento. Y ya ayer la prensa resaltaba, yo lo había visto en un reportaje, me lo había mostrado uno de mis hijos, cómo un grupo de jóvenes dominicanos crearon una red de supermercados móviles. Así. Usted lo llama, hace una cita, van y usted compra de manera tranquila. Pero si te vas a las redes sociales, todos aquellos que tenían negocios, que podían entrar en el proceso de transformación, de dar un servicio a través de la red, lo están haciendo. Y quizás eso ha mantenido ese movimiento para algunas empresas y negocios, y esto podría darle otra opción al momento de que podamos nosotros sobrepasar la pandemia. Y es una parte importante, que el ser humano comience a ver de qué manera puede reinventarse en este proceso para vender, para dar un servicio, para hacer una serie de mecanismos que hay que nos permiten a nosotros salir de nuestra zona de confort, que a veces es sumamente difícil, pero salir de ahí y buscar alternativas que nos permitan profesional y personalmente, pues, crecer en medio de la pandemia. Así que saludo las iniciativas que hemos visto, la gente que ha podido transformar sus negocios con, usted puede hacer el pedido, pasar a buscarlo, no va a tener ningún roce, puede pagar con tarjeta de crédito y el servicio le llega a su casa, que es otra modalidad que tienen los supermercados. A nosotros los dominicanos nos gusta, yo no digo los dominicanos porque es mi experiencia, nos gusta comprar atentando, mirando y viendo. Tú tú te ríes, pero Somos touch. sí, como las mujeres. Pero el dominicano está acostumbrado porque así fue que nosotros vimos a nuestros padres. Yo no dije nada malo, no es así. Está bien. La experiencia no le ha demostrado eso. Sí, adelante. Si no, le voy a dar una clasecita. Adelante. Pero el dominicano está acostumbrado a que el aguacate que te pide le pone la mano. Tú no has visto gente que vende aguacate que te dice que no me lo lo toque? manosee. No me lo... Porque nosotros estamos acostumbrados a ponerle la mano a las frutas, a los vegetales. Entonces ya estamos en una modalidad que todo eso ha tenido que cambiar. Ya usted o puede pedirlo, ya usted hace una lista y se la llevan a su casa. Usted necesita un libro, se le acabó que leer, no tiene que ver o quiere comenzar un libro, ya usted lo puede pedir digital. Ya las pocas librerías que quedan en la República Dominicana han transformado su negocio por pasar a buscar los libros, o definitivamente usted lo puede pedir por un delivery. Eso ha hecho que muchos negocios en la República Dominicana al día de hoy todavía estén en pie, sobre todo muchos emprendimientos, porque el emprendedor dominicano es una especie de Boss Bunny, y por eso es que se le dicen, hay que esperar que pasen los 3 o 5 años para saber si esos emprendimientos se quedarán en el mercado. Y eso hay que reconocerlo y saludarlo. Dentro de la economía informal, esos emprendedores pues van a encontrar un nicho, y yo le aseguro a ustedes que esos servicios se van a quedar. Aquí va a haber mucha gente, aquí hay muchos trabajos, muchas industrias y muchas empresas que van a valorar el contratar personal que trabaje desde su casa. Miren, decía... Antes de irnos del coronavirus, yo quiero decir algo. Dígalo. Saludar, celebrar, felicitar. Me encanta Abel Martínez. Miren, definitivamente me encanta. Porque nosotros los dominicanos hemos demostrado que en los últimos tiempos hay que hablarlo con una macana para entender. ¿Usted ha visto el chorro, la presión que sale de una manguera del chorro de un camión de bomberos? No importa el peso que usted tenga. El que le da el chorro de una manguera lo pega o lo ateta a la pared, porque es una agua que sale con presión para apagar fuegos, para enfrentar incendios. Y en el día de ayer, a mí me hizo muchísimas gracias, primero, la voz de la señora, y segundo, me hizo gracia ver cómo el dominicano, bajo amenaza, es disciplinado. Ayer nadie quería en Santiago que lo mojaran. Usted podía ver las filas. Mire, a la medida que el camión vaya moviéndose, mire la distancia que maneja cada quien. A cualquiera de esos que están ahí, le dan un chin con el chorro de esa manguera, que dicho sea de paso, en el día de ayer no tuvo que mojarse a nadie. Pero un chin que le den a cualquiera de esos dominicanos, y la presión de esa manguera lo va a atetar con una pared y lo va a hacer entender más rápido de la cuenta. Que es una medida extrema. Mire,
para cuidar a adultos, las medidas siempre tendrán que ser extremas, porque nosotros atendemos a disposiciones así. Ayer veía un señor que decía, yo no soy abelista. Lo que no somos de Santiago es difícil ser abelista porque nosotros no estamos allá. Pero ese señor es el único que ha podido poner orden, un señor mayor. Si soy yo que cometo ese error y me le pego a cualquier gente y lo hago mal, hasta pedra que me caigan, yo lo voy a tener, yo lo acepto. Pero decía él, mire cómo está Santiago hoy. Y esas medidas de distanciamiento físico que ayer impuso la alcaldía de Santiago y que lo convirtió en noticia mundial, porque esa noticia de esa medida, todos aparte de que tienen un representante en la República Dominicana, pero todas las emisiones de noticias internacionales resaltó y valoró la medida de Abel Martínez en Santiago. Ojalá que las imágenes que vimos ayer, y que cuando el presidente vaya a hablar otra vez pueden utilizar estas imágenes, no la que estábamos acostumbrados. El presidente habló del comportamiento del dominicano y los memes no se hicieron esperar. Pero esa disposición de Abel debe irse también a pueblos como Azua, que no ha mantenido el distanciamiento social. Y si hay que implementarla en la capital dominicana, pues que también se haga aquí. Por cierto, hoy, camino al canal y temprano, me encontré muchos carros. Parece que la gente o está saliendo a trabajar muy temprano, los que tienen el permiso de hacerlo, porque nosotros salimos para el canal entre 5 y 5:20 de la mañana, y de verdad que había mucho movimiento hoy en las calles capitalinas. Nuestro saludo y nuestro reconocimiento a la alcaldía de Santiago, que primero lo hizo mediante un comunicado y después ayer salió a cumplir lo que habían hecho con un anuncio, y usted veía a la gente pues cumpliendo bajo amenaza, lamentablemente, pero cumpliendo, porque en una medida como esta no busca protagonistas, busca salvar vidas, aunque la gente la vea desde otro punto de vista. Miren, señores, yo decía que iba a hablar sobre el petróleo. Aunque usted no lo crea, y aunque muchos hayamos celebrado que esté bajando el petróleo en el mercado internacional, lamento decirle que, según la información que dio ayer el presidente de Refidonza, Felucho Jiménez, el precio que se le detalla al dominicano, o sea, el de a pie, el que usted va a una bomba de combustible y echa, ese precio sentirá muy poco esa baja. Escuche bien, el petróleo estuvo comercializándose hasta 20 dólares la semana antepasada y la semana pasada también. Esta semana abrió el lunes con precios por debajo incluso de los 37 dólares en negativo, es decir, para que usted entienda en economía, que si usted iba a comprar un barril de petróleo, le daban 37 dólares y se llevaba el barril. Eso se supone que es así en economía, no en la realidad, ojo. Sin embargo, ayer decía el presidente de la refinería que la República Dominicana no puede aprovechar esta situación. Primero, porque tiene sus embalses llenos de petróleo que había comprado previamente en el proceso de la crisis. Segundo, que estos contratos, o sea, lo que se comercializaba era para recibirse a mayo y junio. Es decir, ayer era el último día para comercializar, para comprar petróleo que te llegara en mayo. Y que por tanto, como la República Dominicana tiene sus embalses llenos, no tiene dónde recibir petróleo en caso de que lo comprase así, pero tampoco puede refinarlo porque no se está consumiendo en la misma proporción en la República Dominicana. Dando vacaciones lo que refinan. Aquí, escuchen esto, teníamos la costumbre y teníamos en la memoria aquella famosa frase que decía, si suben, suben, y si bajan, bajan. Bueno, ya usted la tiene presente. Pero se quedó siempre ¿Cómo si suben, suben. Si suben, suben. Si bajan, bajan. Bueno, eso... Pero eso era una teoría. Eso pasó de largo en esta ocasión y pasará de largo en esta ocasión, porque según el presidente de Refidonza, no es posible en estos momentos que la República Dominicana pueda aprovechar la situación también entre los tantos factores, porque los otros insumos que son utilizados para la creación
para el refinamiento del petróleo y convertirlo en gasolina, en Aptur, en gasoil, en querosén, en otros tipos de combustibles, en fuel oil, etcétera, no están sufriendo las mismas rebajas que han sufrido el barril de petróleo o que ha sufrido el barril de petróleo. Es decir, que por esa razón en la República Dominicana no estaremos aprovechando ese tipo de rebaja que presentó el West Texas Petroleum, que es el que se utiliza aquí como referencia, que es el petróleo de Texas, el que se hace en Estados Unidos, y además reveló algunos detalles que tiene la ley dominicana, que son falencias, señores. Aquí, recuérdense que tenemos un supuesto mecanismo que nunca el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha presentado y ha transparentado la realidad de cómo se saca finalmente el precio de los combustibles. Aquí se compra el combustible y se comercializa al precio que le da la gana al ministerio de publicarlo. Aquí lo que sí han dicho es que se utiliza de referencia el precio que tiene el petróleo los miércoles. O sea, si el miércoles en el mercado internacional el petróleo bajó, se supone que el viernes aquí usted recibe un petróleo mucho más barato o una gasolina, un gasoil, etcétera, mucho más barato. Esa situación aquí no se ha presentado. La justificación que han dado aquí los productores de combustibles ha estado sobre la base de la oferta y demanda, y aquí nunca en realidad se ha tenido la oferta y demanda como uno de los parámetros para definir el precio final de los combustibles. Además de que en el mercado internacional el gas licuado de petróleo supuestamente ha aumentado su precio. Es decir, mientras el petróleo baja, el barril de crudo baja, el barril de petróleo baja, el gas natural, el gas licuado de petróleo que se comercializa, no baja. Al contrario, ha subido, según indica el gobierno. Yo insistiré porque este tema me llama muchísimo la atención. Aquí debe haber transparencia en la forma en que se manejan los combustibles en la República Dominicana. No puede ser que el misterio que envuelva la definición de los precios de los carburantes en nuestro país esté desde hace años latente en el corazón del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Hace tiempo que la República Dominicana debió conocer el mecanismo que se utiliza en nuestro país para sacar el precio de los combustibles, que si el miércoles un dominicano vio cómo están los combustibles, pueda tener al menos la idea de cómo terminará siendo el precio que se anuncia el viernes. Esa manipulación, porque así es, una manipulación, y esa discrecionalidad que día tras día desde el Ministerio de Industria y Comercio se maneja con el tema de los combustibles, lo que provoca y fomenta es la corrupción precisamente. Porque aquí ningún ciudadano conoce la realidad de cómo se sacan los precios de los combustibles. Y el mismo gobierno no cumple con la palabra dicha de que si suben, suben y si bajan, bajan. Entonces, en los momentos en que se necesita, o toro o vaca. Si en un momento aplicó el si sube, sube y si bajan, bajan, entonces hoy día también debe aplicar. Aquí nadie está pidiendo que les regalen nada, ni mucho menos que hagan rebajas desproporcionales a lo que ha ocurrido en el mercado internacional. Pero también se debe ser transparente en la forma en que se determinan los números y cómo el dominicano, al ir a una estación de combustible, sea la que le dé su gana, pueda comprar sobre la base de un precio real, no un precio ficticio, como se ha estado presentando de hace tiempo. Si se toman en cuenta 15, 20 parámetros, 35, 1000 parámetros, bueno, esos 1000 puntos que son tomados en cuenta para determinar el precio del combustible en República Dominicana deben ser presentados a la población. Deben ser presentados a la población. Industria y Comercio publica una tabla en los periódicos definiendo el precio de los combustibles. Pero esa tabla guarda mucho todavía y esconde mucho y deja mucho a la interpretación.
Mientras más transparente se es en el manejo de la cosa pública, menos cuestionamientos ha de haber hacia un funcionario, siempre y cuando haga lo correcto, que es donde está el tema. ¿Usted sabe dónde comenzó el sube, sube y el baja, baja? No, ¿Usted se acuerda en no qué gobierno? recuerdo. Si la memoria mía, el alemán no ha hecho nada. Eso comenzó en la era de los combustibles en el gobierno de Joaquín Balaguer, en el último gobierno, o en los últimos años que él estuvo. Ya usted podrá imaginarse desde cuándo en la República Dominicana el tema de los combustibles es un problema. Pero Si no óyeme, comenzó ahí, usted tiene, de verdad que la memoria puede fallarme y no le pregunté a Google para hacer el comentario. Puede ser que haya comenzado hasta en un gobierno de Leonel Fernández o de Hipólito Mejía, y como quiera le demuestra el tiempo que tenemos los dominicanos peleando con los combustibles. mire, yo recuerdo Porque se que puso acuérdese que fue por un impuesto sí, hay una serie de impuestos que que tiene el combustible, creo que comenzó en el gobierno de algunos Hipólito. fijos, otros Otros porcentuales. porcentuales, y por eso es que sube, sube, y si baja, baja, que creo que era una campaña, pero aún así el combustible, el petróleo en la República Dominicana siempre ha sido parte de los 5 principales Pero problemas. oye esto, Ana Mercy, esta cosita, esta piecita de regalo. Recuerdo yo que aproximadamente 2011 hasta 2012, el petróleo en el gobierno de Leonel, a finales del gobierno de Leonel, se compraba por encima de los $100 el barril. Y aquí la gasolina llegó a estar a 250, 260 pesos el galón de gasolina. Hoy día, nosotros tenemos un petróleo que está en negativo, pero vamos a poner una cifra estándar, $20, como se ha comprado una buena parte del que tenemos ahí. Entre 20 y $22, que estuvo la semana pasada. Y el precio de los combustibles en plena crisis de coronavirus, donde todas las fábricas del mundo están cerradas, donde no hay un solo servicio de generación de tecnologías abierto en el mundo, a cáspitas, está todavía por encima de los 150 pesos. O sea, 100 pesos es apenas lo que se ha reducido en este proceso de crisis, ojo, o sea, estamos hablando de hace 4, 5, 6 semanas hacia acá, ni siquiera desde hace tiempo. En este proceso de coronavirus tenemos una disminución que no se compara, no se equipara, no se le acerca siquiera al 80% o a más del 80% que ha sufrido como baja el petróleo en el mercado internacional. Y ojo, no solamente eso se debe reflejar en los combustibles, eso también se debe reflejar en el subsidio que el gobierno entregaba o que tenía que aportar para poder comprarse los combustibles en el mercado internacional a ese precio. Porque cuando usted tiene un gasto habitual, por poner un ejemplo, usted paga 5,000 pesos de mantenimiento de una vivienda que usted no esté usando para que otro la viva, y esa otra persona deja de residir en ese lugar y usted deja de pagar, por ende, los 5,000 pesos que pagaba de mantenimiento, ese dinero pasa a ser un ahorro para usted. Lo que antes era un gasto, inmediatamente se convierte en un ahorro para usted, porque ya usted tenía un presupuesto sobre la base de eso. Y si no es un ahorro, al menos es un cese al financiamiento, y eso no se ha transparentado en la República Dominicana. Es un respiro. Debía ser un respiro que nunca... Sin contar con que a los transportistas se le quitó el subsidio. Gracias a Dios. O una buena parte del subsidio. Gloria al Gracias Señor. a Dios. Hace tiempo debió de montarse ese cartel por completo. Pero ¿usted sabe por qué no se registra o por qué nosotros no vemos esa reducción en el precio de los combustibles? Por lo mismo que le dije, porque nuestros combustibles están agravados con varios impuestos, porque de ahí se sacaba un peso para qué sé yo qué cosa, se sacaba esto para lo otro, y por eso es que no se ve. En República Dominicana, cuando usted recibe el petróleo, no solamente es para el transeúnte normal de un vehículo, de una pasola, de un motor, no, acuérdese que las industrias dependen también mucho del petróleo para manejarse. Entonces debería ser un contexto en el que como dominicanos per se pudiéramos ver ese descuento, y no es así. La semana pasada creo que fue que subió, cuando la semana de arriba habíamos tenido un descenso sumamente importante de todo lo que era
el combustible en la República Dominicana. Cuando usted ve que en una semana el combustible puede bajar hasta 8 pesos, ya usted sabe que la situación podría ser dolorosa para aquellos que manejan desde el combustible unas ciertas facilidades o un monto económico que le permite respirar. Pero el combustible siempre va a ser un tema, el precio de los combustibles en la República Dominicana siempre va a ser un tema a debatir. Yo lo que apelo es a que se le quite el velo de misterio que tienen los combustibles en la República Dominicana. Yo no sabía que estaba ponchada, yo lo estaba mirando así como, Porque ¿en el serio? velo de misterio que tienen los combustibles en nuestro país es precisamente, repito, una parte de lo que propicia la corrupción en este pedacito de tierra. Porque esa discrecionalidad, señores, a mayor discrecionalidad, mayor fomento a la corrupción en cualquier institución pública, privada o de Juan de los Palotes. O familiar, hasta en la propia. Si usted maneja discrecionalmente 100 pesos, que usted sencillamente le dice resuelve con eso, ahí puede haber corrupción. Ahora, si usted le piden detalles de cómo usted llegó a gastar esos 100 pesos y facturas y comprobantes, entonces ahí podría decirse que hay transparencia y no hay fomento a la corrupción. Mira, Cristian, no comenzamos el programa con este tema y de verdad que tengo que reconocer que fue un olvido, pero hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. En un momento donde el mundo está en medio de una pandemia y donde todo ha cambiado. Y la tierra, si algo tiene, si hay alguien que se ha beneficiado de esta paralización industrial y laboral que nos ha confinado en nuestros hogares, ha sido la tierra, ha sido la naturaleza. Incluso nuestros ríos, pese a la poca lluvia que hemos tenido, pese a ese momento de sequía que se vive o que vivimos en la República Dominicana, ese mapa que casi siempre con el coronavirus, donde más se presentaba el mapa ambiental era en China, que había cambiado. Como un mapa mundial con puntos rojos importantes y grandes hoy se ven completamente limpios, pues la Madre Tierra celebra su día con un respiro completamente distinto. Esto no quiere decir que no hay problemas en el ecosistema, en la naturaleza, lo hay. Lo que pasa es que este año, el comienzo que ha tenido el mundo, la paralización industrial, ha permitido que el aire esté más limpio, que los ríos, que nuestros mares, todo ese ecosistema que se ve afectado justamente por el hombre. Aquí a mí me mandaron unas imágenes de Baní, donde las iguanas estaban en las calles como estamos recuperando nuestro territorio. Me imagino que otros sitios también estará pasando lo mismo, porque al hombre refugiarse en sus hogares le ha dejado el espacio que le corresponde a los animales. La pandemia nos va a dejar, no puedes dejar una contaminación porque es una alta producción de materiales médicos, de guantes, de mascarillas y de una serie de cosas, pero nunca antes como la que nosotros le habíamos proporcionado al mundo durante muchos años. Parece como si la Tierra celebrara su día en un stop necesario que era imprescindible para que pudiera recuperarse de todo lo que se había o de todo lo que habíamos hecho los seres humanos para dañar el medio ambiente. Así que hoy a nivel internacional se celebra el Día de la Madre Tierra. Bueno, el COVID-19 también ha afectado el panorama político dominicano. Sin embargo, ayer el ministro de Salud hablaba de la creación de un plan, de una serie de sugerencias de la Junta Central Electoral para que si la curva comienza, como se tiene proyectado, a ceder a finales de mayo o a principios de junio, se puedan realizar y celebrar las elecciones en la República Dominicana el día 5 de julio, como se tiene previsto hasta el momento. Hablaba de que esa serie de recomendaciones se hicieron también en el periodo previo, en el 15 de marzo, en aquellas elecciones que se celebraron, y que por ende ya se tiene, digamos que cierta experiencia en el manejo de situaciones de este tipo. Pero prácticamente da por hecho el ministro de Salud que hay y que habrá elecciones el 5 de julio, en caso de ser necesaria una segunda vuelta, el 26 de julio. Esto por la situación
que atraviesa el COVID-19, que la gente había cuestionado mucho sobre la posibilidad incluso de esas fechas. Pero repito, el problema de todo esto es la vía o la salida constitucional que pueda dársele ante una posible reprogramación de las elecciones, porque tenemos a bien saber que el 16 de agosto debe haber un cambio de mando. Hasta el momento, sí o sí, pero siempre y cuando se produzcan unas elecciones con anterioridad, porque tampoco el cambio de mando se producirá sobre la base de la ilegitimidad y de la ilegalidad que constituiría una no realización de las elecciones previo a esto. Insisto y repito, el ministro de Salud ayer informó de la posibilidad de ir a unas elecciones en julio con una serie de recomendaciones, una especie de protocolo definido para prevenir cualquier situación que se presente siempre y cuando se siga lo proyectado y a finales de mayo y de julio o a principios de junio se comience a bajar la curva de contagios en la República Dominicana. De ahí la importancia de que desde hace tiempo, desde ayer, como se dice, hayamos comenzado con el tema del distanciamiento social, porque mientras más rápido reducimos la curva de contagio, más fácil retornamos y pronto retornamos a nuestra vida habitual. Porque inmediatamente comienza a bajar la tendencia. Hay muchas cosas que pueden abrirse porque ya los hospitales retoman la capacidad de operación, de operatividad, de poder atender cliente a cliente, porque no son pacientes, téngalo presente. Usted es para las instituciones, sobre todo aquellas privadas, un cliente. Y eso permite flexibilizar las políticas públicas en ese sentido. Por eso la importancia de que nos mantengamos en nuestros hogares a la fecha. Aquí se ha discutido mucho sobre la posibilidad de esas elecciones o no, pero hay que estar conscientes de que si la población está enferma, también puede enfermar la democracia por esta situación que se vive. Ahora, una población sana que pueda acudir a las elecciones y que puede elegir las personas que le interesa les gobierne, puede perfectamente hacer que esta crisis que hasta ahora es sanitaria, no se convierta también en una crisis política, económica y social, o sea, de 4 patas. Evitemos esas situaciones, pero también hay que tomar en cuenta que las medidas se necesitan tomar desde hoy, desde casa, al igual que son tomadas en las instituciones del Estado. Para tener en cuenta todo lo que tú dijiste, lo primero es que hay que pensar es que primero la gente. Claro que sí. Porque los muertos no votan. Claro que sí. Y porque son personas vivas y sanas lo que necesitamos en las filas. ¿Cuál es el miedo de que la curva de la pandemia baje en mayo? Que en junio nosotros volvamos a nuestra vida normal y ahí venga la pospandemia. Ahí es donde radica el miedo. Ahora, quizás nosotros llegamos a nuestros lugares de trabajo sin ningún problema y nos vamos de aquí ahorita sin problema. Pero cuando todo el mundo pueda salir, cuando todo el mundo pueda estar en las calles, mira, la primera que vamos a sufrir de muchas restricciones somos las mujeres, que no lo vamos quizás a tomar en cuenta. Pero si tú haces una encuesta en las mujeres del canal, coge 5 de aquí, de las que estamos ya trabajando, tú le preguntas, ¿qué es lo que tú necesitas que abran? Y todita vamos a decir que un salón. Bueno, pero cada perro con su hueso. No, pero te estoy poniendo un ejemplo. O sea, el salón de belleza. El hombre necesita trabajar para producir. Está bien, pero te estoy hablando de necesidades que uno a veces no puede ni siquiera cumplir en su propia casa. Si usted me pregunta a mí, yo quizá me moje el pelo todos los días porque no sepa tomar un blower. O porque no me guste. Yo me corto el pelo porque no me gusta peinarme. Pero eso requiere una serie de requisitos. Entonces, el salón de belleza, tú no vas a poder ir al salón de belleza como tú ibas antes. El salón de belleza no va a ser esa sala de encuentro que teníamos antes. Se va a convertir en un sitio donde usted va a ir por cita. Si es un salón que se respete, de no ser así, entonces tendríamos todos los problemas del mundo para aglomerar personas en lugares pequeños. Entonces ahí es donde viene el miedo. Si esto se abre antes de las elecciones y todo el mundo sale vuelto loco, yo le puse el ejemplo del salón, pero el supermercado, el mercado siguen siendo un foco de contaminación.
Cuando comencemos a trabajar, las tiendas, las ferreterías serán un foco de contaminación. Entonces debemos poner primero a la gente y después ponemos lo político. Pero cuando se dice eso, mucha gente piensa que nosotros estamos apostando a que no hayan elecciones. Si algo nosotros queremos y si algo debe hacerse, es la celebración de las elecciones. Lo que hay que tomar en cuenta para esa celebración es que nosotros debemos estar en salud. Porque hoy, si las elecciones fueran hoy, no hay un presidente. No, te estoy poniendo un ejemplo. Si hoy, está bien, vamos, si fueran el domingo, no hay un presidente que gane. No hay números para que ninguno de los que aspiran a la presidencia gane. El tema es aquí que hay que seguir trabajando en la programación de esas elecciones, porque si bien es cierto que podríamos estar igual o peor para cuando se tiene calendarizada la realización de las mismas, también podríamos estar mucho mejor. Y si no se tiene la preparación para ir a las elecciones, entonces estaríamos sometiendo al país a una crisis no jueguen señores con la población, así como hay una buena parte que entiende que lo prudente es no pensar en eso ahora, también hay que tener presente que las elecciones no se montan de hoy para mañana y que si mañana Ana Mercy desea, amanece, por ejemplo, con el interés de crear unas elecciones y de organizarlas, no es que la va a tener listas el día que desee. Entonces, como eso es un proceso y conlleva una serie de elementos, hay que tener bien claro, hay que tener presente que la situación hoy día, hoy 22 de abril, no puede detenerse ante la preparación para los comicios, sea o no que se realicen ahí. Si se realizan en esa fecha, perfecto. Si no se realizan en esa fecha, bueno, los materiales quedan ahí para la fecha de realización, queda la logística creada para esa fecha, quedan los nombres registrados de las personas que dirigirán las mesas, O sea, etcétera, tú estás diciendo etcétera. como si pasa algo como en febrero. No como en febrero, sino como más, lo pondría más claro, como en mayo, por ejemplo. Okay. Que suspendemos, pero la preparación estaba ahí, estamos a tiempo. Una de las mejores informaciones que circuló en el día de ayer fue cuando el miembro de la Junta Central Electoral, señor Saladín, dijo que no va a haber un vacío electoral o un vacío de poder en la República Dominicana. Cuando él dice que no va a haber un vacío de poder o un vacío electoral, llámelo como usted quiera, él lo que se está refiriendo es que aquí, eso fue lo que yo entendí, se van a celebrar las elecciones, llueva, trueno y ventella, y el 16 de agosto aquí habrá un cambio de autoridades. El mensaje, dentro del mensaje del presidente del viernes pasado, que fue algo que a todo el mundo le llamó la atención, que él rectificó. Dos cosas. Lo rectificó. Cuando esto pase, él no va a estar ahí. No estará en la presidencia. Si él ve el antes y el después de las fotos, se va a querer antes. Pero si entonces deja claro que él no está buscando quedarse bajo impostura, sino que él está consciente que su trabajo llega al 16 de agosto. Esta información que lo diera un miembro de la Junta Central Electoral, entonces te deja claro que las elecciones están, el cronograma de actividades para las elecciones de mayo fue extendido para las elecciones de julio y que se está trabajando en lo que serán estas elecciones. Muchas de las personas, incluyendo Angela Merkel, dijo en un momento con la pandemia que el COVID-19 iba a vivir entre nosotros, que quienes debíamos ir adecuando nuestras agendas éramos los seres humanos, porque en el tiempo que faltaba para presentar una vacuna contra el COVID-19 no era ni de ahora para ahorita ni de un mes a otro, es un proceso. Si estamos esperando entre septiembre y noviembre de este año, definitivamente el mundo va a tener que convivir con el COVID-19, con mascarillas, con guantes, con distanciamiento físico, llámelo como usted quiera, pero va a tener que vivir con esto para poder entonces nosotros seguir poco a poco reinsertándonos en la sociedad nueva vez, aunque todavía no estamos preparados para suspender este confinamiento que tenemos en nuestros hogares o estos toques de queda. La población todavía en República Dominicana parece que no ha presentado un pico para que usted diga el 30 de abril ya el país va a estar abierto nueva vez. Todo lo contrario, al presidente, creo que Diario Libre trae la información, le queda hasta este fin de semana para saber si va a pedir una prórroga y si de aquí al 30,
sea, a 8 días, nosotros estamos hábiles para poder comenzar a reactivar de manera lenta y paulatina lo que es la sociedad de la República Dominicana. Bueno, es la información que se tiene servida ahí en la mesa al día 22 de abril. Pasamos a la portada de los periódicos en este día. Iniciamos nada más y nada menos. El periódico Listín Diario, de la fecha segundo mes bajo ataque del coronavirus, el drama de las 4 paredes, la dura experiencia de los niños en el confinamiento, el cara y cruz de los contagiados. Una niña mira desde el interior de su vivienda, en la calle desolada debido al toque de queda impuesto por las autoridades para prevenir la expansión del coronavirus en el país. Los padres han tenido que ser ingeniosos para evitar que el confinamiento por el COVID-19 afecte el estado de ánimo de sus hijos. El gobierno funciona de manera virtual. Además, podría provocar rebote. OMS advierte peligro de levantar la cuarentena. Dejan de refinar, ventas de combustible caen un 40% en el presente mes. En el editorial, cuarentena y post-cuarentena. Elías Piña ha cerrado el paso a la pandemia. Hay un retén a la entrada de la ciudad para controlar el acceso. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos qué tiene. El periódico Hoy dice en su portada que el mapa político municipal cambiará el viernes con el dominio del PRM. No sé a qué se referirá. Que ganó más alcaldía. Pero no cambiará, cambió entonces. No, no cambiará porque todavía no han tomado posesión, tú. Es el viernes virtual. Bueno. Contagiados sobrepasan barrera de los 5,000, 5,044 para ser exactos, presentó el ministro ayer. Dice en el país que el gobierno comprará a productores nacionales insumos para distribuirlo en la población. Estados Unidos no autorizará permisos de residencia, dice Donald Trump. COVID-19 tiene avicultura local en situación difícil. Piden auxilio del gobierno. CEPAL analiza efectos del COVID-19 en la República Dominicana. El presidente y su equipo económico se reúnen con principales ejecutivos de la banca, pero no trasciende lo tratado. Senador de Estados Unidos aprobó otro paquete de ayudas por 484 mil millones de dólares. El CNHD sugiere liberar la mitad de los 28,000 presos para evitar la propagación del coronavirus. Ajá. Es la información que tiene el periódico Hoy. El periódico Diario Libre dice: el nuevo coronavirus se expandió a todos los estratos sociales. Ya no hay diferencia entre pobres y ricos para tener coronavirus. Interrogan destituido su director del INAIPI. Danilo Medina tiene hasta este sábado para solicitar ampliación de estado de emergencia. Trump suspende emisiones de residencias. Qué difícil. Radiodifusores piden ser incluidos en el plan de emergencia. Washington da 4 millones por novato. Gobierno compra pollos y vegetales para distribuir. Denuncia fraudes en la web. También adquirirá quesos y productos lácteos para repartir. Más de 1.800 negocios han sido cerrados por la violación de las reglas. República Dominicana supera los 5,000 casos de COVID-19 con 245 muertes. Este es el titular principal de Diario Libre. Acuerdan protocolo para instalar los cabildos. Los partidos políticos acordaron aplicar la regla de oro y garantizar los protocolos en los actos de traspasos de mando en las alcaldías. Eso será este viernes. Elecciones y coronavirus aplicarán reglamento. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas dijo que hará por escrito las recomendaciones que debe seguir la Junta Central Electoral para las elecciones del 5 de julio. La Guardia reparte guantes y apresa vendedores ambulantes. Guardias reparten guantes y mascarillas, personas que transitan sin protección contra el nuevo coronavirus. Además, han apresado a vendedores ambulantes que no toman medidas y violan las normas. Salud Pública emitió una resolución que establece que el uso de mascarillas es obligatorio y el presidente Danilo Medina dijo que militares y policías serán más drásticos. Exportaciones y zona franca se recuperarían primero. Estas son las principales informaciones del Diario Libre. Veamos ahora.
El periódico El Día dice en su portada que la salud de atletas, refiriéndose al Comité Olímpico Dominicano que resguarda con celo sus condiciones. Mercado dominicano sacará poco provecho al desplome petróleo. Aunque la factura petrolera bajará, la capacidad de almacenar es limitada. Haití, emprendedor, transforma industrias. Salud permite tratamientos experimentales contra COVID-19. El gobierno sanciona negocios. Provincia de Santo Domingo cambia a todos sus alcaldes. La ONU busca equidad en acceso a las medicinas. Es la información que trae en su portada el periódico El Día. Seguimos. El periódico El Caribe. Quien viole el distanciamiento social, el distanciamiento físico es mojado. Eso es en la alcaldía de Santiago. Casos nuevos del COVID-19 bajaron porque se hicieron menos pruebas. En las últimas semanas la cantidad de las PCR pasaron de 1,000, sin embargo ayer solo se reportaron 291 muestras y van 245 defunciones. El 72% de alcaldes asumen el viernes son nuevo. Educación no dará por terminado el año escolar. Junta Central Electoral elabora un protocolo sanitario para elecciones. El gobierno amplía plan de apoyo a productores y centros de respuesta siguen ofreciendo servicios. Estas son las informaciones que trae El Caribe. El Nuevo Diario dice que el petróleo de Texas cae a $11,57 el barril. Preocupaciones por recaudaciones. Un chelo desde el balcón alienta las noches de encierro. Se trata de Pablo Polanco, chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana. Sin ser paralelos, habla Percio Maldonado de la toma de posesión de alcaldes en República Dominicana pasado mañana, el próximo viernes 24 de abril. Esa es la información que traen los periódicos en este día. Mantenga la sintonía con Despierta TV.